una calle tranquila, un alma desaparecida y secretos que nadie se atreve a susurrar. Bienvenidos a Enigma Abierto. Soy su anfitrión, Diego An. Cada voz cuenta. Deja un comentario y dime desde dónde te unes. Significa mucho saber de cada uno de vosotros. Vuestras palabras iluminan este misterio. Comencemos. El sol de la tarde salpicaba el campo de Crockett, detrás de la vicaría en el pueblo de Little Did, proyectando sombras cálidas y perezosas sobre la multitud de aldeanos bien vestidos que se mezclaban, bajo el ondeante viento de los banderines, y alguna que otra abeja. Era el tipo de día en el que el tiempo parecía detenerse cortésmente para tomar el té. Un cuarteto de cuerda tocaba algo alegre a la sombra de una haya cobriza, mientras Judith, la esposa del reverendo Clement, iba mesa en mesa. Su pastel de limón ya era tema de susurros entusiastas, aunque competitivos, en el Instituto de Mujeres. La señorita Marple estaba sentada con una fina taza de porcelana, delicadamente balanceada, en su mano enguantada, encaramada en un banco, pintado de blanco cerca de un rosal. Su suave cardigan azul hacía juego con el cielo, y sus ojos, aunque medio ocultos tras unas gafas de montura metálica, observaban la escena con esa curiosidad apacible, casi distraída, por la que era famosa, y que, como muchos criminales habían descubierto demasiado tarde, era todo menos ausente. «Creo que los Lester se han superado con ese senador», murmuró la señora Bantry, inclinándose hacia la señorita Marple, como si compartiera un secreto y no un simple cumplido. «Pero he oído que han pedido una segunda hipoteca para poder pagarlo, Anne». La señorita Marple sonrió cortésmente. Supongo que es el efecto de haber vuelto del continente. Viajar suele dar ganas de redecorar o presumir, dijo la señora Bantry con desdén. No muy lejos de ellos, el joven Thomas Lester, de regreso de la Riviera con un bronceado sospechosamente continental, y nada menos que con una nueva prometida. Se rió demasiado fuerte de algo que dijo el coronel Pritchard, el artillero retirado, cuyos relatos se volvían más dramáticos con cada copa de clarete. Y entonces, como el silencio antes de una tormenta de verano, una oleada de silencio recorrió a los invitados. La voz de Judith Clement resonó, quebradiza y conmocionada. ¡Ay, Dios mío! ¡No está! ¡Que alguien traiga al médico! ¡Por favor, rápido! Los invitados se giraron como un banco de peces asustados, junto a la mesa del buffet, bajo el mantel ondeante de una carpa. La figura del doctor Edmund Halles yacía torpemente despatarrada en el césped. Su copa de vino medio llena se había volcado, manchando el borde del mantel de un carmesí apagado. Él estaba muy quieto. El doctor Griffith, el corpulento y colorado médico del pueblo, se abrió paso entre la multitud. Se arrodilló junto al cuerpo y lo comprobó con la tranquila gravedad de quien ya sabía la respuesta. Al levantarse, se aclaró la garganta. «Se ha ido John. Creo que no han pasado más de unos minutos». Se oyó un jadeo colectivo. Alguien sollozó. Alguien más preguntó, quizá con demasiada esperanza, si podría haber sido un infarto. Pero la señorita Marple ya apartaba la mirada del cadáver. Sus ojos estaban fijos en algo mucho más revelador, en el rostro pálido y demacrado de Alice Carroway, solterona del pueblo y devota admiradora del doctor Hollis, cuya taza de té temblaba mientras la agarraba con los nudillos blancos. No era dolor lo que había en sus ojos, era miedo. «Y eso», pensó la señorita Marple suavemente, «era algo realmente interesante». La conmoción por la repentina muerte del doctor Edmund Hollis recorrió Little Dithering como una piedra arrojada a un estanque. Aunque nadie lo dijo en voz alta, al menos al principio, la reacción del pueblo tenía cierta teatralidad. ¿Un hombre muriendo en una fiesta en el jardín? Era impensable, incluso indecente. Y sin embargo, como tantas cosas en la vida que
rozaban lo trágico y lo absurdo. Dio a todos motivo de conversación. Al anochecer, los banderines habían sido retirados discretamente, las jarras de limonada vaciadas y guardadas. El reverendo Clement y su esposa se quedaron con el curioso desorden de la tragedia entre tazas de té y cuencos de postre. Mientras tanto, los aldeanos se dispersaron de vuelta a sus casas, algunos en parejas solemnes, otros en grupos ansiosos, mientras la especulación crecía con cada relato de los sucesos de la tarde. En The King's Plum, el único bar en un radio de 1 milla a pie, y un centro no oficial para la teorización posterior al incidente, el coronel Pritchard ya estaba presidiendo la audiencia. «Un infarto», gruñó, agitando su pinta, con intención dramática. El hombre parecía estar en plena forma esta mañana. Me lo encontré camino a Correos. Estaba silbando de verdad. ¿Acaso la gente a punto de caer muerta silba? Muriel Partridge, la corpulenta dueña de la confitería del pueblo, asintió con gravedad. Ayer mismo me compró azúcar de cebada. Dijo que necesitaba algo para aliviar la garganta. Qué curioso decirlo en junio, ¿verdad? Lo envenenaron, declaró Toby Latchcombe, el joven dependiente de la ferretería, con la voz ligeramente quebrada por la emoción de su propia audacia. ¿Recuerda lo que te digo? He leído sobre este tipo de cosas. Pasa en esas novelas de Agatha Christie. Un momento, bebiendo vino. Al siguiente, muerto. Un envenenador en Little Did. La señorita Elena Ridgway alzó sus cejas delineadas, hasta casi tocarle el nacimiento del pelo. No seas absurdo. Tobian, nunca hemos tenido un escándalo de verdad, y mucho menos un asesinato. Yo no estaría tan segura, murmuró la señora Merriweather desde un rincón. Tenía más de 70 años. Era muy aguda y el doble de implacable. No se vive tanto como yo sin saber que la maldad se viste con una sonrisa educada. De Volta, en su modesta casa en Agnes Lane, la señorita Marple sorbía una taza de té de manzanilla, mientras las campanas de la iglesia daban la media hora. Sus agujas de tejer reposaban en su regazo. La peculiar calma de su sala de estar, con su papel tapiz floral y el tenue aroma a lavanda, contradecía el suave zumbido de pensamientos que le daban vueltas en la cabeza. El colapso repentino del doctor Hollis había sido demasiado abrupto, demasiado teatral. Recordó su expresión en sorpresa, confusión y algo más, como si hubiera reconocido algo en su último instante o a alguien. Y allí estaba Alice Carroway, de pie a pocos metros de distancia, temblando como una hoja. Una mujer propensa al nerviosismo, sí, pero esto había sido diferente. La señorita Marple no se precipitaba en sus conclusiones. Observaba. Ese era el secreto en la observación y la paciencia. La mayoría de la gente, según su experiencia, se revelaba si se les daba suficiente tiempo y suficiente té. Pensó en el propio doctor. El doctor Edmund Hollis llevaba poco menos de un año en Little Dithering, sustituyendo al difunto doctor Ashcroft. Era joven para ser médico de cabecera rural, y una especie de curiosidad a su llegada tan elegante, apuesto, con modales a la vez competentes y un toque distante. No se había esforzado, recordaba la señorita Marple, por cautivar al pueblo. Sin embargo, a pesar de su reserva, había conseguido ganarse la confianza, sobre todo de las mujeres. Ella lo había notado, la forma en que la señora Webb había empezado a usar lápiz labial en su cita, la forma en que Alice Carroway se iluminaba con solo mencionar su nombre. Incluso Judith Clement, a pesar de su devoción por su esposo, había mostrado una inusual admiración hacia el médico. Pero la admiración podía dar lugar a otros sentimientos: resentimiento, celos e incluso odio, cuando el objeto de ese afecto no correspondía. A la mañana siguiente, el doctor Griffith recibió la sombría confirmación: han muerte por envenenamiento.
Probablemente, por ingestión, mandó llamar al forense del condado, quien a su vez contactó a la policía. Hasta que se completara la autopsia, nadie podía determinar con certeza que había matado al Dr. Hollis. Pero el pueblo no necesitaba pruebas, necesitaba teorías. A media mañana, llegaron 2 agentes de la cercana ciudad comercial de Machilverton. Con ellos llegó el inspector detective Cray, eficiente, corpulento y ya desorientado por la rusticidad del caso. Se instaló temporalmente en el estudio de la vicaría y empezó a llamar a los invitados a la fiesta, uno por uno. La señorita Marple fue de las últimas en ser entrevistada. Llegó puntual, con el cabello bien recogido y el rostro sereno, con esa agradable expresión de inocencia desconcertada que tan bien le sentaba. Señorita Marple, dijo el inspector, consultando sus notas. Estaba sentada cerca del rosal durante el incidente, ¿verdad? En efecto, era una vista preciosa. La esposa del reverendo cuida su jardín con mucho esmero. Sí, exactamente. ¿Viste al Dr. Hollis antes de que se desmayara? Lo vi de lejos. Sí, Anne estaba hablando con el coronel Preacher, riéndose, creo. Luego se acercó a la mesa del buffet. Tomó una copa de vino, tinto, creo. Y poco después, sus manos se entrelazaron delicadamente sobre su regazo. Hizo una pausa y añadió con suavidad. Creo que tomó una segunda copa, pero puede que me equivoque. A decir verdad, me interesaban más los arreglos florales. El inspector la observó, como si intentara decidir si era tonta o brillante. ¿Notaste a alguien actuando de forma extraña? La señorita Marple reflexionó. No es extraño, ¿no? Pero sí noté que Alice Carroway estaba terriblemente pálida antes de que el doctor se desmayara, más de lo que cabría esperar de una conmoción, incluso una tan repentina. El inspector tomó nota. Gracias. Nos pondremos en contacto si necesitamos algo más. Afuera de la vicaría, la señorita Marple caminó lentamente de regreso por el sendero de grava. Se detuvo junto a un rosal, examinando la flor como si pudiera susurrarle algo útil. No lo hizo, pero le dio un momento para pensar. Sí, el vino había sido envenenado. Entonces, alguien había manipulado la botella o se la había entregado personalmente al Dr. Hollis. En cualquier caso, sugería premeditación, intención. No se trataba de un crimen pasional. Había sido un crimen discreto, fluido y prácticamente imposible de rastrear. La señorita Marple tenía una certeza. La respuesta no se encontraría en botellas ni en cristalería, sino en el comportamiento humano. Alguien en aquella fiesta en el jardín quería la muerte del Dr. Hollis. Las razones estarían relacionadas con los celos, los secretos o la venganza. Quizás las 3 cosas a la vez. Sospechaba que recién se había levantado el telón para dar paso a un drama mucho más complejo de lo que el pueblo podía imaginar. Y el siguiente acto, pensó en voz baja para sí misma, no tardaría en llegar. El día siguiente amaneció nublado y tranquilo. Una tenue luz gris se extendía por el pueblo de Little Dithering, como si al mismo tiempo se hubiera detenido en reverencia. La campana de la iglesia no sonó, pues el reverendo Clement había cancelado el servicio matutino. En cambio, los aldeanos se movían en silencio, con pasos suaves y voces apagadas, como si no quisieran perturbar a los muertos, ni despertar una verdad que nadie ansiaba afrontar. El inspector Cray ya estaba trabajando arduamente a las 7:30. Con las botas pesadas sobre el suelo pulido del estudio de la vicaría, había papeles esparcidos sobre el escritorio del reverendo, un mapa de la fiesta en el jardín colgado en la pared, y una pila cada vez mayor de declaraciones de los asistentes conmocionados esperaban ser revisadas. Lo que me preocupa, murmuró Cray, con el lápiz en la mano, es que nadie parece haber visto nada sospechoso. 40 personas deambulando por un jardín, ¿y ni una sola se dio cuenta del momento en que un hombre fue envenenado? Elsa Tomlin,
más joven y entusiasta de lo que le habría gustado al inspector. Comentó con cautela: podría haberlo dejado caer en el cristal mientras la gente no miraba. Es fácil distraerse en una reunión social. Sí, dijo Cray. Y ese es el problema. Es demasiado fácil. No hay huellas dactilares en el vaso. Y la botella de vino, según el proveedor, se abrió justo antes de servirla y se dejó descorchada. En la mesa del bufé suspiró. Quien hizo esto tenía confianza y estaba preparado. No solo estaba aprovechando la oportunidad. Llamaron suavemente a la puerta. Judith Clement entró con una bandeja en las manos. Parecía cansada, pero serena. Pensé que te gustaría tomar un poco de té, dijo suavemente, dejando la bandeja. Cray asintió en agradecimiento y luego preguntó: señora Clement, ¿puedo preguntarle qué tan bien conocía al doctor Hollis? Sus manos vacilaron un instante al alcanzar a la tetera. No íntimamente. Claro, era nuestro médico, claro. Vino a cenar un par de veces. Edmund era muy educado, un poco reservado, pero competente. Enemigos, discusiones. Ellen Neagle, con la cabeza, que yo sepa, no. Parecía bastante neutral, más bien distante, si cabe. La gente lo apreciaba bastante, pero no puedo decir que hiciera buenos amigos. Aquí Cray tomó nota. Judith, hay una cosa, dijo lentamente. Sirviendo el té. Puede que no sea nada, pero lo vi hablando con Alice Carroway justo antes de morir. Parecía angustiada. El inspector levantó la vista. ¿Qué tan angustiado? Agitada, incómoda. Llevaba una sombrilla en la mano, y recuerdo que se le cayó, aunque apenas pareció. Quinn, solo las vi brevemente y no quisiera poner en duda mi opinión, pero bueno, Alice siempre ha sido bastante insensible. El inspector archivó el comentario. Coincidía con lo que la señorita Marple había dicho el día anterior. Aún así, un leve nerviosismo no bastó para fundamentar un motivo. Al otro lado del pueblo, la señorita Marple hacía su trabajo en silencio. No llevaba libreta, ni exigía declaraciones. Simplemente caminaba. Su ruta la llevó desde su casa de campo, pasando por la vicaría, donde cortésmente declinó la invitación de Judith a una segunda taza de té, y luego hacia el Green. Se detuvo en la puerta de la casa de campo de los Lester y Gentlemen, reformada, ahora con contraventanas nuevas, y el famoso senador blanco. Antes de continuar hacia el pequeño callejón donde se alzaba la casa de Alice Carroway, enclavada entre una espesura de rosales silvestres, la señorita Marple llamó suavemente. Un momento después, Alice apareció en la puerta, con el cardigan abotonado de forma irregular y el pelo recogido con menos cuidado del habitual. Señorita Marple, dijo sorprendida Pace, por favor. Lo siento mucho. El lugar está bastante... Estoy segura de que es absolutamente encantador, respondió la señorita Marple con una sonrisa amable, entrando en el estrecho pasillo que olía ligeramente a violetas y polvo. Estaban sentados en el salón, con el té servido en una vajilla desigual. A Alice le temblaban ligeramente las manos al servirlo. Debe estar muy angustiada, dijo la señorita Marple con dulzura. ¿La muerte del doctor Hollis fue tan repentina? Alice asintió, llevándose un pañuelo a los labios. Fue horrible, supongo que aún estoy en shock. Era un hombre tan amable, siempre escuchaba. Nunca se apresuraba. ¿Lo conocía desde hacía mucho tiempo?, preguntó la señorita Marple, con un tono ocioso, casi distraído, mientras revolvía el té. Desde que llegó, fui uno de sus primeros pacientes. Me ayudó con los nervios. Hablaste con él durante la fiesta, ¿no? Alice levantó la vista rápidamente, con los ojos abiertos. ¿Alguien dijo eso? La voz de la señorita Marple no cambió, solo de pasada. Judith Clement creyó verte con él. Imagino que mucha gente se le acercó. Después de todo, era muy popular. Alice dudó, luego asintió. Si hablé con él. Brevemente, Bueno, esperaba preguntarle algo, pero parecía distraído. ¿Y entonces?
Sucedió todo. ¿Qué querías preguntarle, querida? Alice dudó de nuevo. Sus dedos retorcieron el borde de su pañuelo. Fue personal. No tiene nada que ver con Ancon. Lo que pasó, solo pensé que quizás podría aconsejarme. Había estado teniendo problemas para dormir otra vez, pero no fue nada, la verdad. La señorita Marple no insistió. Simplemente tomó su galleta y le dio un mordisco delicado. Espero que el inspector encuentre al responsable, añadió Alice en voz baja. Es horrible pensar que alguien pudiera hacer algo así en un lugar como este. Sí, murmuró la señorita Marple, horrible, sin duda. Pero a veces, querida, la gente trae consigo sus secretos, y solo hace falta él. Momento oportuno para que se escapen. Esa tarde el inspector Cray volvió a visitar a los Lester, anfitriones de la fiesta, el recién llegado Thomas y su prometida, Camilla, elegante y sorprendentemente tranquila. Lo recibieron en la sala con educada indiferencia. Thomas respondió la mayoría de las preguntas y ensayó su discurso. No, nada. Extraño. ¿El doctor Hollis? Estaba charlando con el coronel Pritchard. Luego se acercó a la mesa de bebidas. Eso es todo lo que recuerdo. Camilla no ofreció mucho. Cuando le preguntaron directamente si conocía bien al doctor Hollis, simplemente dijo, no mucho. Solo llevábamos 2 semanas de vuelta en el pueblo. Cray no estaba satisfecho. Había algo en la forma en que Thomas evitaba el contacto visual, en cómo Camilla lo miraba antes de responder. Olía a unidad ensayada. Regresó a la vicaría con un pesado expediente y más preguntas que respuestas. La señorita Marple, mientras tanto, permanecía sentada tranquilamente tejiendo junto al fuego. Ya había visto lo que necesitaba. La forma en que la voz de Alice Carroway temblaba. No de dolor, sino de incertidumbre. La forma en que Judith Cleman había hablado del distanciamiento del doctor Hollis en la curiosa tensión en el salón de los Lester. El pueblo podía creerse inmune al escándalo, pero la señorita Marple sabía que no era así. El problema de los lugares tranquilos no era la ausencia de pecado, era la ilusión de inocencia. Y en tales ilusiones, la verdad a menudo encuentra el lugar perfecto para esconderse. Al final del tercer día después de la fiesta en el jardín, Little Dithering había empezado a acostumbrarse a un ritmo inquieto. Las tiendas abrieron como siempre, el correo se repartía puntualmente, y las flores del jardín delantero de la señora Jedge continuaban su lenta y obediente floración. Pero bajo esta apariencia tranquila, el pueblo bullía de especulación. Algo antinatural había ocurrido, y todos seguían con sus rutinas diarias con un ojo puesto en el pasado y el otro en sus vecinos. En la comodidad de la pluma del rey, los chismes se habían vuelto más agudos. Lo diré otra vez, declaró el coronel Pritchard, con la voz ronca por la cerveza y la rectitud. Fue el vino. El hombre tomó un sorbo y se desplomó como un saco de patatas. Es obvio. Muriel Partridge se inclinó, con los ojos brillantes tras sus gruesas gafas. ¿Pero quién lo sirvió? Esa es la pregunta. No, los del catering afirman que los invitados se sirvieron ellos mismos, lo que significa que cualquiera podría haberlo hecho, dijo Toby Latchcombe, casi saltando de emoción. ¡Cualquiera! ¡Eso es lo diabólico! ¡No seas tan teatral, Toby!, dijo Elena Ridgway con desdén, aunque ella misma no había hablado de nada más desde el incidente. Es terriblemente indecoroso. Esa misma tarde, el inspector Cray había reducido su lista de personas de interés, aunque nadie había visto el momento preciso en que se introdujo el veneno. La lista de personas con acceso directo a la mesa de vino y al posible motivo se estaba acortando. Sin embargo, un nombre seguía apareciendo: Alicia Carroway. Cray estaba sentado solo en el estudio de la vicaría, hojeando la transcripción de la entrevista de Alice. Nervioso, Ansé le vio hablando con el difunto, justo antes de su muerte. Se le observó actuando con angustia expaciente
Ninguna excusa, más convincente que estar cerca. Era circunstancial, sí, pero a su manera. Incriminatorio. La volvió a llamar. Alice llegó puntualmente, vestida con una sobria falda y blusa marrones, con el sombrero ligeramente ladeado. Estaba más pálida que antes, aunque su voz, aunque suave, conservaba cierta compostura. Señorita Carroway, empezó Cray. Gracias por volver. Me temo que tengo que repasar algunos detalles. Esto es pura rutina, se lo aseguro. Por supuesto, dijo ella, agarrando con los dedos el bolso. Varios testigos recuerdan que usted habló con el doctor Hollis poco antes de que se desmayara. ¿Puede confirmar lo que dijo? Alice se removió en su asiento. Le pregunté si tenía tiempo para hablar en privado. Tenía dificultades para dormir y, bueno, quería preguntarle sobre un sedante. Y respondió, no directamente. Dijo que estaba ocupado y que hablaría conmigo más tarde en la semana. Eso fue todo. Cray la observó atentamente. Estabas muy molesta después. Ella dudó. Me sobresalté, claro. Acababa de hablar con él. Y entonces, ¿alguna vez tuviste desacuerdos con el médico? No, nunca. Siempre fue amable. Quizás un poco frío, pero nunca cruel. Dicen algunos que eras muy cercano a él. Lo respetaba, dijo Alice con firmeza. Eso es todo. Anne Cray se recostó. ¿Sabías si tenía alguna relación? Alice parpadeó, sorprendida, involucrada. ¿Te refieres a románticamente? No lo creo. Nunca lo vio conversando en privado con, digamos, la señora Clement. O quizás con Camilla Lester. Alice abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Sus manos se apretaron sobre su bolso. No tengo ni idea de eso. Cray asintió y terminó la entrevista poco después. Pero la semilla estaba sembrada. Si Alice hubiera admirado al doctor, y si hubiera existido incluso un atisbo de rivalidad percibida o real, habría sido suficiente. Esa noche empezó a circular la voz de que el inspector tenía fuertes sospechas. No se había practicado ningún arresto, pero corrían rumores. A la mañana siguiente, una frialdad silenciosa pero deliberada se apoderó de la casa de Alice. Los vecinos pasaban por su portón un poco más rápido. El repartidor de periódicos dejó su ejemplar al final del pasillo. La señorita Marple, sin embargo, no estaba convencida. De camino a la tienda de comestibles, se detuvo en la casa de Alice, llevando una pequeña cesta de bollos. «Oh, Marple», dijo Alice al abrir la puerta, con los ojos enrojecidos. «Ah, es usted muy amable». «Es una prueba, querida», dijo la señorita Marple con cariño. «Pero siempre he creído que la injusticia suele empezar con chismes». «No, sí, proposito». A veces la gente simplemente prefiere una respuesta, cualquier respuesta, a la incertidumbre. Alice la hizo pasar y se sentaron una vez más en el salón familiar. «¿Lo amabas, Alice?», preguntó la señorita Marple suavemente, sin acusar ni inquisitivamente, solo una voz suave entre las tazas de té. Alice apartó la mirada. «Creo que sí, Anne, pero no fue nada nera. Distante nunca me animó. Supongo que me lo imaginé». La señorita Marple asintió lentamente. «No hay que avergonzarse del cariño, pero a veces el cariño nos deja vulnerables a las malas interpretaciones. La gente empieza a pensar cosas que no ve, pero imagina». «Sé lo que piensan», susurró Alice. «Que lo maté por celos o por desesperación. ¿Acaso tú?» Alicia levantó la vista, sorprendida. «No, te juro que no, jamás». «Señorita Marple, estaba nerviosa ese día porque vi algo». La mirada de la señorita Marple se agudizó. «Continúan, lo vi hablando con Camilla Lester. No solo con educación. Fue una conversación tranquila, intensa, enfadada. Creo que dijo algo sobre terminarlo. Luego se marchó rápidamente». «¿Se lo dijiste a la policía?» Alice negó con la cabeza.
No temía que no fuera nada, y después de su muerte, no quería que me vieran intentando desviar sospechas. La señorita Marple le dio una palmadita en la mano. Hiciste bien en decírmelo, querida. Más tarde, ese mismo día, la señorita Marple paseaba por el borde del green, deteniéndose cerca de la propiedad de los Lester. Camilla Lester cuidaba sus rosas, con guantes e impecablemente vestida, como si un asesinato no tuviera por qué entrar en su jardín. La señorita Marple se acercó y le hizo un suave gesto. «Señorita Marple», dijo Camilla con una sonrisa que no le llegó a los ojos. «¿Ha salido a dar un paseo? Siempre ayuda a despejar la mente», respondió la señorita Marple. «¿Y qué rosas tan preciosas? Son estas rosas de la reina Isabel». «Sí, lo son. Mi madre les tenía cariño. Debe estar terriblemente conmocionado por la muerte del doctor Hollis», dijo la señorita Marple con ligereza. Camilla levantó la vista. «Fue terrible. ¿En qué shock? Escuché que hablaste con él hace un momento». Las manos de Camilla se detuvieron un instante en las tijeras. «¿De verdad?» «Sí. Brevemente me estaba dando consejos sobre las vacunas para viajar. Estoy considerando ir a Italia en otoño. ¡Qué bonito! Siempre he preferido los lagos más tranquilos del norte». Camilla sonrió levemente. La señorita Marple regresó a casa con su mente ya organizando las piezas. Alice estaba asustada, pero sincera. Camilla se mantenía serena pero con cuidado, y Thomas Lester, demasiado callado para ser el hombre que había organizado un asesinato. Y así el círculo se fue estrechando. Aún no estaba cerrado, no, pero se estaba estrechando. Tarde o temprano, alguien daría un paso en falso. La amaneció fresca y dorada, el primer tiempo verdaderamente agradable, desde la fiesta en el jardín, como si el sol finalmente hubiera decidido que no tenía por qué llorar la muerte del doctor Hollis. Los pájaros trinaban entre los setos de Little Tithering, sus cantos felizmente ignorantes de la sospecha subyacente que corría bajo el idílico exterior del pueblo. La señorita Marple, madrugando, recorría su jardín con tijeras de podar. Los rosales cerca de la puerta principal empezaban a florecer, y de vez en cuando se detenía para podar algún brote errante o pellizcar algún pétalo marchito, pero su mente estaba lejos de las flores. Se desviaba hacia la mirada asustada de Alice Carroway, la sonrisa serena de Camilla Lester, y curiosamente, la copa de vino que lo había empezado todo. Fue la copa de vino lo que llevó al inspector Cree a fijarse tan intensamente en Alice. Sin embargo, nadie la había visto entregársela al médico. La mayoría de los invitados se habían servido sus propias bebidas esa tarde, o eso afirmaban, y la copa en sí no había dejado ninguna huella, algo inusual para algo que se maneja en público. A la señorita Marple ese detalle le pareció discretamente inquietante. Más tarde se vistió con deliberado cuidado y se dirigió a la vicaría con el pretexto de entregar crema de limón. Judith Clement la recibió con cálida distracción. La pobre mujer había estado compensando la creciente ansiedad de su esposo con el desfile diario de aldeanos que insinuaban sobre la investigación. «Pasen, por favor», dijo Judith. «Estaba revisando la plata para la subasta benéfica de la iglesia. Si no vuelvo a pulir otro candelabro, será demasiado pronto». La señorita Marple estaba sentada en el borde del sofá del salón. La luz del sol caía oblicuamente sobre su regazo. «Me pregunto, Judith», dijo después de un momento, «¿recuerdas quién ayudaba cerca del buffet esa tarde? ¿Alguien reponía el vino? ¿Recogía los platos?» Judith hizo una pausa, con un paño en la mano. «Bueno, el servicio de catering. Tenía una chica que ayudaba a Ruth no sé qué, pero se quedaba la mayor parte del tiempo junto a la carpa de la cocina. Y supongo que Thomas Lester sirvió algunas bebidas. Creo que lo vi darle una copa al coronel Pritchard». La señorita Marple asintió lentamente. «¿Y Camilla también ayudó?» Judith ladeó la cabeza pensativa.
No, la verdad. Apenas se movió de esa sillita de mimbre cerca de las macetas de lavanda. Parecía bastante aburrida. La verdad, me dio la impresión de que no quería estar allí. La señorita Marple se marchó poco después con un tarro de mermelada de ciruela de Judith en la cesta y una sensación cada vez más profunda de que algo no iba bien. Se desvió por el callejón junto al cementerio y llegó al ayuntamiento. Justo cuando Muriel Partridge abría la puerta. «¡Ay, señorita Marple!», exclamó Muriel radiante. «Supongo que ha venido por los libros. Hemos recibido una nueva donación. Han unas excelentes memorias de la guerra». «¡Qué bonito, Muriel!». Aunque en realidad quería preguntar algo bastante raro, lo admito, pero ¿sabes si se olvidó algo en la fiesta? ¿Servilletas? ¿Manteles, quizás? Muriel frunció el ceño, pensativa. «Nadie me ha dicho nada, pero sí recuerdo que Judith trajo un paquete de sábanas a la mañana siguiente. Dijo que algunas estaban manchadas y necesitaban un remojo». «Manchado, sí. Vino, supongo. Ya sabes cómo es. La gente habla con las manos, y de repente alguien tiene clarete en la blusa». La señorita Marple sonrió cortésmente, pero su interés se agudizó. ¿Podría molestarla en mirarlos? Muriel, algo desconcertada, pero tan atenta como siempre, la condujo al armario al fondo del pasillo. Dentro, cuidadosamente dobladas en un estante, había 3 servilletas de lino, un camino de mesa de encaje y un pequeño mantel bordado con una mancha granate intenso en una esquina. La señorita Marple la estudió. La mancha era más oscura de lo que esperaba, casi marrón menos y de forma irregular. Se la acercó a la nariz y percibió un ligero olor amargo bajo el olor a humedad del jabón. No era solo vino. Muriel dijo en voz baja: «¿Sabes quién limpió esto?» «Sí», respondió Muriel. Parpadeando, Aunt Judith los trajo. «Pensé que era lo mínimo que podía hacer. Easy muy. Pero me pregunto si podría llevarle al inspector Cray. Es solo una corazonada». Muriel, ahora completamente intrigada, accedió de inmediato. La señorita Marple envolvió la tela manchada en papel marrón y se dirigió a la vicaría, donde la recibieron con más urgencia que antes. Cabe mencionar que Cray se había estado impacientando con la lentitud del caso. El informe forense confirmó un envenenamiento, probablemente digital, un compuesto derivado de la dedalera, comúnmente usado en medicamentos para el corazón, pero letal en dosis altas. Se encontraron rastros en los restos de la copa de vino, y la teoría principal seguía siendo que el veneno se había administrado durante la fiesta, pero el motivo y la oportunidad seguían siendo esquivos. La señorita Marple colocó el paño sobre el escritorio del inspector. «Creo que esto pudo haber servido para limpiar el borde de un vaso», dijo en voz baja. «Tiene un aroma a dedalera, muy tenue, pero no imperceptible». Cray levantó una ceja. «¿Estás seguro, Hip?» «Muchísimos años cuidando jardines», respondió la señorita Marple. «Se aprende a distinguir más que solo perfume y polen». Cray volteó el paño con las manos enguantadas. «Si esto se usó para limpiar el borde, entonces quizás el veneno no se vertió en el vaso, sino que se aplicó después de que ya estuviera lleno. Eso es bastante astuto». «Sí», coincidió la señorita Marple, «pero también sugiere proximidad. Habría que saber con precisión qué vaso tomaría el doctor, o asegurarse de que se lo entregaran». La mente de Cray volvió al buffet Thomas Lester. Lo vieron cerca de la mesa de vinos. ¿Podría haber pasado la copa adulterada? «Pudo haberlo hecho», dijo la señorita Marple, «pero creo que Camilla lo vio hacerlo». «¿Sospechas de ella?» La señorita Marple sonrió levemente. «No es sospechoso. Inspectora, observe, hay una diferencia». Esa tarde, Cray volvió a llamar a los 2 Lester. Llegaron juntos, impecablemente vestidos, aunque Camilla parecía algo molesta por haber sido molestada por segunda vez. «No tengo idea de qué más podemos contarte», dijo Thomas.
cruzándose de brazos. Camilla simplemente se ajustó los guantes. Cray se inclinó hacia adelante. ¿Alguno de ustedes recuerda haber tocado o limpiado una copa de vino durante la fiesta? No, dijo Thomas inmediatamente. Camilla lo miró, luego a Cray. Quizás recogí uno para dárselo a alguien. No recuerdo haberlo limpiado. Cray dejó el mantel manchado sobre la mesa. ¿Reconoces esto? Camilla frunció el ceño y negó con la cabeza. No, debería. Se encontró entre los manteles. Contiene restos de digital. Por un breve instante, sus ojos parpadearon. Thomas palideció. Eso es en serio. Diciendo, todavía no digo nada, dijo Cray, pero me interesa saber quién tuvo acceso a esta tela y quién manipuló las gafas. Cuando la pareja se marchó, la señorita Marple se volvió hacia Cray y le dijo en voz baja, ¿ha notado algo, inspector? Cuando le entregaron el paño, Camilla miró a Thomas antes de responder. Ese no es el comportamiento de alguien completamente ajeno. Es el comportamiento de alguien que no está seguro de cuánto sabe o sospecha el otro. Anne Cray asintió. Y si uno de ellos usó la tela, significa que no fue un accidente. Fue algo programado, controlado. La señorita Marple miró por la ventana, observando cómo la brisa agitaba los setos. El pueblo seguía en silencio, pero la verdad, como una raíz que crece bajo los cimientos, estaba cambiando las cosas bajo la superficie. Algo sutil, algo oculto, pero ahora apenas comienza. Al sexto día de la fiesta en el jardín, el asesinato del doctor Edmund Hollis ya no persistía como una conmoción repentina. Se había arraigado en el pueblo y se había convertido en algo más oscuro, algo que se instalaba tras las conversaciones y las cejas fruncidas, algo que se movía fuera de la vista detrás de cada cortina que se movía. Los susurros ya no empezaban con ¿has oído?, sino con bueno entre nosotros, seguido de miradas apresuradas y asentimientos cómplices. Los aldeanos, que se enorgullecían de su discreción y cortesía, se vieron arrastrados a un lento desenlace que hacía imposible el silencio cortés. Y como siempre decía la señorita Marple, la gente podía guardar un secreto, pero no por mucho tiempo. No cuando empezaba a picar. En la vicaría, Judith Clement paseaba cerca de la ventana del estudio, mientras el reverendo Clement permanecía sentado rígidamente en una silla de respaldo alto, con las manos firmemente entrelazadas sobre el regazo. El inspector Cray había solicitado una segunda conversación, aunque esta vez no era rutinaria. Lamento molestarlo de nuevo, reverendo, comenzó Cray, pero debo preguntarle con franqueza. ¿Hubo alguna vez alguna tensión entre su esposa y el doctor Hollis? Judith se quedó congelada. Clement, ruborizándose, dudó. Él era admirado por muchos, pero Judith no. Judith levantó una mano. No pasa nada, querida, se volvió hacia Cray. No había nada inapropiado. Pero sí, lo encontré. Intrigante. Eso no es un delito. No es raro sentirse atraída por alguien inteligente y sereno. Vayan, especie de misterio en Cray, asintió. El misterio suele despertar afecto, y a veces resentimiento. La expresión de Judith se endureció levemente. Si insinúas que tuve algo que ver con su muerte, no lo soy, interrumpió Cray con calma. Pero tengo que comprender el panorama emocional. El motivo no siempre se anuncia como una trompeta. A veces susurra, luego se construye. Después de que el inspector se fue, el reverendo Clement permaneció de pie un largo rato, mirando fijamente el hogar. Ojalá me lo hubieras dicho, dijo finalmente. No pensé que importara, respondió Judith en voz baja, porque sabía que no duraría. Nunca me vio como mujer, solo como una feligresa. Creí que lo había olvidado. En otra parte del pueblo, Camilla Lester estaba sentada frente a un espejo de tocador,
cepillándose el pelo con movimientos largos y pausados. Su reflejo la miraba impasible. Detrás de ella, Thomas se asomaba a la puerta de su dormitorio. «No, le contaste nada sobre la tela», dijo. «No», respondió Camilla. «No vi la necesidad de alimentar la especulación. Sospechan de ti». Ella lo miró a los ojos en el espejo. «¿De verdad? ¿O sospechan de ti y esperas desviar la atención de otra persona?» Thomas frunció el ceño. «Yo no lo hice». «¿Y tú crees que lo hice?», respondió ella demasiado rápido. Thomas dio un paso al frente. «Tenemos que tener cuidado, Camilla. Nos vieron hablando con él. Discutiste con Hollis ese día». Camilla dejó el cepillo con cuidado. «Tienes razón. Lo hice. Dijo que no iba a irse del pueblo, que no teníamos futuro. Eso era lo que querías, ¿no?» Hubo una pausa, lo suficientemente larga para ser notada. «Estaba haciendo promesas», dijo Camilla. «Quería algo que no podía cumplir. No tienes que fingir que no lo sabías». Thomas no dijo nada. El silencio era como un jarabe espeso. El timbre sonó abajo. Camilla se puso de pie. «Cállate, Yaomi». En la puerta principal se encontraba la señorita Marple. «Señora Lester», dijo con su tono siempre amable. «Espero no estar molestando». «Para nada», respondió Camilla, tan serena como siempre. «Pase, por favor». La señorita Marple entró en el salón, donde figuras de porcelana cubrían los estantes y un leve aroma a bergamota flotaba en el aire. «Pasaba por allí», dijo la señorita Marple con amabilidad, «y recordé sus rosas Queen Elizabeth. ¡Qué espléndidas deben estar con esta luz!». Camilla sonrió con educada indiferencia. «Están floreciendo de maravilla. Las rosas me parecen tan curiosas», continuó la señorita Marple, acomodándose en una silla sin que nadie se lo pidiera. «Tan hermosas pero tan especiales. Un solo cambio de tierra y se marchitan, como las personas». Camilla esbozó una sonrisa forzada. Supongo que sí». Los ojos de la señorita Marple brillaron. «Y las personas, como las rosas, necesitan cuidados. A menudo descubro que un cambio de circunstancias revela su verdadera naturaleza». Camilla no dijo nada, pero sus dedos juguetearon con el encaje de su manga. «Si recuerdo», añadió la señorita Marple, «haberte visto en la fiesta del jardín, sentada con tanta calma. Pero me pregunto, ¿sabías lo de Alice Carrowe?». Camilla levantó la vista bruscamente. «¿Y ella qué?». «Estaba muy enamorada del doctor Hollis. La pobre, y me imagino que habría sido incómodo para ti si hubiera habido coincidencias». «No creo», empezó Camilla. Paró la señorita Marple la interrumpió suavemente. «No hace falta que me expliques, querida. Solo me pregunto qué clase de persona era realmente el doctor Hollis para haber inspirado tanta devoción en la máscara de Camilla». Parpadeó. «Era egoísta. Esa es la verdad. Creí que significaba algo para él, pero no tenía intención de cambiar su vida. Le gustaba la admiración, la college». La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. «Entonces debió ser muy doloroso, sobre todo porque Thomas no lo sabía». Hubo la más mínima vacilación. «Thomas lo sabía», dijo Camilla. «Siempre lo supo». A la señorita Marple se puso de pie. «Bueno, gracias por el té, querida. ¡Qué habitación tan bonita! Me imagino que pasas mucho tiempo aquí». Camilla la acompañó a la salida, cerrando la puerta suavemente tras ella. Arriba, Thomas observaba desde la escalera. «Ella es peligrosa», dijo. Camilla se giró. «No, es lista». Esa noche, el inspector Cray volvió a examinar la tela. La había enviado para un análisis químico más profundo, y los resultados fueron los esperados en digital. Pero algo más llamó la atención. La tela había sido arrancada de un trozo más grande, uno con dobladillo, común en caminos de mesa o mantelería decorativa. Cray examinó las fotos de la fiesta tomadas por un aficionado local. Una imagen
que capturaba la mesa del buffet justo antes de que llegaran los invitados, mostraba un camino de mesa de encaje cuidadosamente tendido sobre ella. Imágenes posteriores mostraron la misma mesa sin mantel. Él levantó la vista y sus pensamientos dieron vueltas. ¿La tela fue robada deliberadamente? ¿O la arrancaron con prisa? En ese preciso instante, la señorita Marple estaba sentada junto al fuego, con las agujas de tejer quietas en su regazo. Aún no estaba segura de quién había envenenado al Dr. Hollis, pero empezaba a comprender por qué. No por celos, no por desesperación, pero por algo más peligroso en un secreto, uno que alguien se había esforzado mucho por ocultar. Y como ocurre con todos los secretos, la señorita Marple lo sabía eventualmente. Bascan la luz. La siguiente trajo un frío gélido al pueblo de Little Dithering, de esos que anunciaban el otoño mucho antes de tiempo. Una fina niebla se cernía sobre los campos y envolvía a los setos como un secreto que no quería ser compartido. Sin embargo, incluso en ese silencio había movimiento. Algo invisible volvía a cambiar. En The King's Plum, el dueño del pub, el señor Digby, encontró la puerta trasera sin llave al llegar para prepararse para la clientela del día. Estaba seguro de haberla cerrado con pestillo la noche anterior. Nada parecía estar alterado, a ninguna entrada forzada, ningún cristal roto, ninguna bebida desaparecida. Pero algo se sentía extraño, como si el aire mismo hubiera sido reorganizado. Y al otro lado del pueblo, en el número 12 de Gorse Lane, un lugar que pocos visitaban, y en el que aún menos pensaban sin una pizca de incomodidad, la puerta de la casa alquilada del Dr. Hollis se entreabrió ligeramente. Fue la señorita Marple quien lo notó. Su paseo matutino la había llevado por el sendero cercado que rodeaba el extremo oeste del pueblo y pasaba junto a la cabaña. Rara vez se aventuraba por allí, había poco que ver, pero algo la había atraído hoy. Quizás la curiosidad o la intuición. La puerta principal estaba abierta. El jardín aún estaba ordenado, con hileras de lavanda podada y un sendero de piedras planas que conducía a la puerta. Pero la puerta no estaba del todo cerrada. Crujía suavemente con la brisa, golpeando el marco como el tic-tac de un reloj atrasado. La señorita Marple se detuvo un momento antes de cruzar la verja. Caminaba con paso firme, sin prisas, pero su mente ya estaba acelerada. Empujó la puerta y llamó suavemente al pasillo. «¿Hola? ¿Hay alguien aquí?» Silencio adentro. La casa estaba ordenada, demasiado ordenada, como si nadie hubiera vivido allí. Los muebles eran sobrios, las paredes desnudas. Un ligero aroma a tabaco y algo más fuerte persistía, una nota de alcohol y antiséptico. La sala de estar revelaba poco a algunos libros, un periódico doblado a la perfección y una licorera vacía sobre una pequeña bandeja. Pero fue el estudio en la parte de atrás el que reveló algo aún más extraño. Cajones ligeramente entreabiertos, una caja de madera simple, cerrada con llave y excepcionalmente pesada, estaba guardada en el estante inferior de un armario. Sobre el escritorio, una página yacía bajo un pisapapeles. La señorita Marple se inclinó para examinarla. No estaba dirigida ni firmada. Estaba mecanografiada. Eran pocas palabras. «No puedo vivir con lo que hice. Creí que el pasado estaba enterrado, pero ha regresado. Si lees esto, debes saber que no fui el único». La señorita Marple frunció los labios. No tocó la carta, sino que la memorizó. La puerta crujió tras ella y por un instante imaginó que alguien entraba, pero no había nadie. Ella se fue en silencio, cerró la puerta tras ella y dejó caer el pestillo. Al mediodía se corrió la voz de que la casa del doctor estaba abierta. El inspector Cray llegó poco después, llamado por un vecino que había visto a la señorita Marple paseando y supuso lo peor. Dentro, Cray revisó la misma habitación, la misma carta,
la misma licorera intacta, pero al llegar al estudio, la caja de madera le llamó la atención. Estaba cerrada, pero el cierre parecía sencillo. Sacó una herramienta de su maletín y, con un suave clic, levantó la tapa. Dentro había fotografías, viejas, desgastadas, amarillentas por los bordes. Tía, de Londres quizá, o de algún lugar cercano a un hospital, a juzgar por los uniformes. Cray las hojeó y se detuvo en una fotografía. Mostraba al doctor Hollis, de pie, junto a una mujer de cabello oscuro, elegante, con una sonrisa que no se reflejaba en sus ojos. Junto a ella había un niño de 5 o 6 años, con el flequillo torcido y una expresión de cansancio que ningún niño debería tener. La señorita Marple, invitada a observar, reconoció a la mujer de inmediato. Era Camilla Lester. El parecido ahora era evidente, aunque el tiempo lo había borrado ligeramente. «Verá», dijo la señorita Marple con suavidad, «esto es lo que había empezado a sospechar». Camilla y el doctor Hollis tenían una conexión mucho más antigua de lo que nadie creía. Cray la miró. Era el padre de la niña. La señorita Marple asintió. «Y me temo que no fue por decisión propia. Creo que hubo escándalo, posiblemente deshonra, quizás incluso coacción. El doctor Hollis fue médico residente en Londres, ¿no?» Cray pasó a otra foto. Esta mostraba una placa en la puerta de un hospital. Sala C, doctora Anne Hollis. Una última foto reveló a Camilla de nuevo, esta vez con uniforme de enfermera. «Tendré que investigar», dijo Cray. «Pero esto cambia las cosas». La Marple estuvo de acuerdo. Más tarde, ese mismo día, el inspector hizo una segunda visita, más directa, a los Lester. Camilla lo recibió con la misma sonrisa serena, pero algo bajo su fachada se había debilitado. «Me gustaría hablar sobre tu estancia en Londres», comenzó Cray. Sus ojos se movieron solo una vez. «¿Qué pasa? Trabajaste en el Hospital Stay. Agnes, en el doctor Hollis también hay fotos». Ella no lo negó. «¿Por qué nunca lo mencionaste antes?» «Porque sabía cómo sonaría», dijo, con la voz más tensa. «Él y yo teníamos una historia. Sí, pero fue hace mucho tiempo. Terminó mal. Me fui». Él siguió adelante. En Cray presionó. «Él fue el padre de tu hijo». La de Camilla flaqueó por primera vez. Se negó a reconocerla. «La crié sola cuando murió. Algo me rompió el corazón. Y cuando vi que vivía aquí en paz, respetado y admirado, fue más de lo que pude soportar». Cray se inclinó. «¿Lo envenenó, señora Lester?» «No», dijo con los ojos llenos de lágrimas. «Pero lo confronté. Le dije que no podía seguir fingiendo. Le dije que si él no decía la verdad, yo lo haría». Ese fue el argumento que Alice vio. «Entonces, ¿quién lo hizo?» Camilla no dijo nada durante un largo momento. «No lo sé», dijo en voz baja, «pero tengo una sospecha». Ella miró hacia las escaleras. Esa noche, la señorita Marple estaba sentada con su diario abierto y la pluma en la mano. Afuera, la brisa agitaba los setos, y en algún lugar a lo lejos, un zorro ladró en la oscuridad. Aún no tenía pruebas, pero la verdad comenzaba a perfilarse. La carta en el estudio, las fotos en la caja, los secretos que unieron a Camilla y al doctor en un momento de dolor y traición. Pero los secretos no siempre eran mortales. La pregunta que quedaba era esta: ¿quién más tenía algo que perder con la verdad? La señorita Marple se sirvió una copita de jerez y la bebió lentamente. Quienquiera que haya asesinado al doctor Hollis lo había hecho con cálculo, no solo por venganza, sino por preservación, y sintió que el telón estaba a punto de levantarse para el acto final. Fue al 8º día de la muerte del doctor Hollis que el aire en Little Dithering se volvió inconfundiblemente tenso. La policía seguía investigando, pero los rumores se habían acallado. No porque hubieran cesado, sino porque se habían ocultado. Susurraban con más cuidado, con más cautela, con la mirada fija en los hombros. La gente esperaba ahora que algo sucediera,
que alguien fuera nombrado. El pueblo contenía la respiración, y la señorita Marple, por su parte, sabía que el momento había llegado. El rompecabezas había pasado de ser una pregunta a una estructura. Los hechos se habían alineado, borrosos en los bordes, aún sin uno o dos detalles que los confirmaran. Pero la esencia seguía ahí, una relación secreta enterrada en el pasado, una fotografía escondida en una caja, un enfrentamiento que terminó en amenaza. Pero aún así, pensó la señorita Marple, el elemento más revelador no era lo que se había encontrado. Esto era lo que se había eliminado. Lo repasó mentalmente esa mañana, sentada con su bordado junto a la chimenea en el camino de mesa. Desaparecido en roto, en un fragmento usado para limpiar el borde de una copa de vino en veneno, aplicado discretamente, no a la bebida, sino al lugar donde se encontrarían los labios del elegante Anne Ficazan, y profundamente personal. No se trataba de un delito de ambición desmedida. No se trataba de un plan para obtener herencia o fortuna. Tenía sus raíces en algo más frágil, en reputación, en vergüenza, supervivencia. La señorita Marple se levantó, guardó su labor y dio un breve paseo hasta la vicaría, donde pidió hablar en privado con el inspector Cray. Creo, dijo con modesta seguridad, que hemos estado analizando las relaciones con el Dr. Hollis de forma totalmente errónea. Cray, acostumbrado ya a su silenciosa autoridad, simplemente esperó. Farah, continuó, nuestra suposición era que la relación con Camilla era causa de resentimiento, incluso de venganza. Pero, ¿y si no fue la aventura lo que motivó el asesinato, sino el miedo a que se supiera? Camilla no tenía nada que perder, admitió Cray. Ya vivió las consecuencias, lo confrontó. La señorita Marple asintió. Exactamente. No es quien carga con la vergüenza, quien actúa con mayor desesperación. Es aquel cuya ilusión de virtud está en peligro. Cray entrecerró los ojos. ¿Crees que alguien más estuvo relacionado con ese pasado? ¿Alguien que no podía permitirse el escándalo? ¿Alguien cuya vida, rol o prestigio podrían verse arruinados? Por ello, alguien que podría haber ignorado por completo el asunto, hasta la fiesta en el jardín, hasta que se redescubrieron las fotografías, o hasta que la amenaza de revelación se hizo realidad. Craig guardó silencio un momento, luego. Thomas. Sí, dijo la señorita Marple en voz baja. Thomas Lester. Hizo una pausa. Pero no podemos acusarlo. Todavía no. Debemos sonsacarle la verdad. Cray se cruzó de brazos. ¿Tienes algo en mente? Los ojos de la señorita Marple brillaron. Solo una conversación, pero una conversación muy bien organizada. Esa noche, bajo la apariencia de una cena de gala, nada inusual para Little Dithering, Judith Clement ofreció una pequeña reunión. Solo unas cuantas caras conocidas. La señorita Marple, por supuesto. Los Lester, los Clement, el coronel, Pritchard y Muriel Partridge. Camilla, al recibir la invitación, dudó visiblemente. ¿Te parece prudente?, le preguntó a Thomas. ¿Por qué no lo sería?, respondió, ajustándose los gemelos. No hemos hecho nada malo. Ella lo miró por un largo momento antes de decir, ¿no es así? La reunión comenzó con una formal rigidez. Se habló del tiempo. Muriel empezó a relatar detalladamente cómo se estaban bordando los nuevos reclinatorios de la iglesia. El coronel Pritchard compartió un pequeño escándalo sobre el cobertizo de jardinería de alguien que había sido pintado del tono de verde equivocado, pero debajo de la superficie, la habitación estaba cargada. Fue la señorita Marple quien finalmente cambió el tema, suavemente, hacia el médico. ¡Qué pérdida!, dijo, tomando un sorbo de tea tan repentina. Olvidamos, ¿verdad?, lo frágiles que son las cosas, incluso las reputaciones. Una pequeña revelación, y la historia cambia por completo. Camilla miró hacia arriba. Thomas,
dejó su taza más pesadamente de lo necesario. Judith, interpretando su papel, dijo: siempre pensé que el Dr. Hollis parecía agobiado, como si llevara algo que el resto de nosotros no veíamos. Me imagino que lo atormentaban, respondió la señorita Marple con suavidad. El pasado rara vez permanece enterrado, sobre todo cuando hay fotografías en silencio. Muriel parpadeó. ¿Fotografías? Sí, dijo la señorita Marple, fingiendo distracción. La encontraron en su casa. Menuda colección. Con un niño, creo. La mano de Camilla tembló levemente en Thomas miró al frente. La señora Marple se volvió hacia él con una cálida sonrisa. Debiste conocerla, dijo con dulzura. La niña en sí era de Camilla. Y ustedes estuvieron juntos hace tanto tiempo. Camilla giró la cabeza lentamente. Thomas. Él no respondió. La señorita Marple continuó. Verá, me desconcertó. ¿Por qué matar al Dr. Hollis ahora, después de todos estos años? Pero entonces me di cuenta, alguien más debió haber encontrado las fotos o la carta. Alguien que no lo sabía, que de repente se dio cuenta del riesgo. La voz de Thomas cuando llegó era baja. Esos son tonterías. No, dijo la señorita Marple. Aún con amabilidad, aún con calma, no lo creo. Era usted quien repartía el vino. Todo el mundo lo decía, y solo alguien que supiera qué vaso le tocaría podría haberle aplicado el veneno con tanta precisión. Su mano se cerró formando un puño sobre la mesa. Camilla susurró a Thomas. Es cierto. Y entonces se rió no con alegría. Un sonido agudo y amargo. No lo sabía, dijo. No hasta hace 2 semanas, en que encontré una carta. Entree, las cosas de Camilla. Creo que quería destruirla, pero aún no lo había hecho. Todos estaban en silencio. Dijo que nunca me lo diría. Continuó, pero tenía que saberlo. Enfrenté a Hollis en la fiesta. Le preguntan, lo admitió. Ann dijo que no era nada. Un error. Y luego se rió. Camilla cerró los ojos. Se rió, repitió Thomas, con la voz hueca, como si nada importara, como si mi matrimonio, mi nombre, nada. Y entonces limpiaste el borde de la copa, dijo la señorita Marple, en voz baja. El vino ya estaba servido. Se reía con el coronel. Tú misma le diste la copa a Thomas. Se puso de pie. No tienes pruebas. No, dijo la señorita Marple. No en el sentido moderno. Pero ya nos ha contado el resto. El inspector Cray, que escuchaba detrás de la puerta contigua, dio un paso adelante. Me temo que eso servirá, señor Lester. Thomas no dijo nada más. Esa noche, después de que los invitados se marcharan y el inspector detuviera a Thomas, la señorita Marple regresó a casa lentamente bajo las estrellas. La brisa era fresca y los árboles susurraban suavemente. El pueblo se recuperaría. Sí, lo hacían, pero sabía que ahora habría un dolor tras cada sonrisa, una cautela en cada mirada, un silencioso recordatorio de que incluso en los lugares más bonitos caían sombra. Llegó a su puerta, se detuvo para mirar sus rosas y luego entró, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Aún quedaba una cosa por entender. Un último momento de claridad por llegar, y estaba más cerca de lo que nadie sospechaba. La noticia del arresto de Thomas Lester conmocionó a Little Dick, una conmoción que incluso a los aldeanos más serenos les provocó una leve incredulidad. Había algo en un sospechoso de asesinato que hacía que la gente cuestionara no solo su comprensión de los hechos, sino también su carácter. Y Thomas, muy querido, recién llegado de sus viajes, con una bella esposa y buenos modales, parecía un hombre fuera de toda sospecha. Pero como solía decir la señorita Marple, el mal no lleva cuernos ni se anuncia con trompeta. Viste Tweed, da las gracias y se ofrece a añadir más té. Aún así, algo la inquietaba. La confesión, o al menos la admisión que Thomas había hecho, no le había satisfecho. Era demasiado superficial
demasiado oportuna, y la señorita Marple, que se había pasado la vida observando a la gente, notó el detalle que seguía sin encajar. La culpa, la verdadera culpa, tenía un peso, una pesadez que cambiaba la forma de sentarse, hablar y moverse. Y Thomas Lester, recordó, se había mantenido firme, con un tono sereno, sin resignación, sin desmoronarse, demasiado limpio. Namba era propio de la señorita Marple perseguir fantasmas, pero sí creía que, a menudo, los hechos más importantes eran los que no gritaban, sino susurraban. Entonces volvió su atención una vez más hacia Camilla. Esa tarde, la señorita Marple hizo una discreta visita a la casa de campo de los Lester. Estaba silenciosa y fría, con las contraventanas nuevas cerradas y su gran cenador blanco proyectando una larga sombra sobre el césped. Camilla abrió la puerta, pálida pero serena. «Espero no ser intrusiva», dijo la señorita Marple. «Pensé que le gustaría tener compañía». Camilla la miró un buen rato antes de hacerse a un lado. «No ha venido nadie más», dijo. «Tiene mucho miedo de lo que puedan oír». Se sentaron en el salón y, durante un rato, la señorita Marple no dijo nada. Dejó que el silencio se alargara, se suavizara. Finalmente dijo: «Debió haber sido terriblemente difícil para ti lo que pasaste a la pérdida de tu hija». Los labios de Camilla se entreabrieron. Pero no habló. Sus ojos brillaban con algo más profundo que el dolor. La señorita Marple continuó, en voz baja, casi con ternura. «Y luego volver a verlo. El doctor Hollis, viviendo en paz admirado». Camilla tragó saliva. Era como si el mundo hubiera continuado y yo no hubiera sido invitada. Ángel no había cambiado. Todavía tenía confianza. Aún no había sido afectado por las cosas que me atormentaban. La señorita Marple tomó con cuidado su taza de té. «Y no lo mataste, ¿verdad?» Camilla parecía sorprendida, casi enojada. «Lo confronté», dijo Anja. «Se lo dije. Amenacé con desenmascararlo, pero no lo envenené». «Lo pensé, señorita Marple, más de una vez, pero no lo hagáis». «No», dijo la señorita Marple, «no lo creo». Camilla se quedó mirando. La señorita Marple dejó su taza. «Verá, he estado pensando en ese mantel, camino de mesa de encaje. El trozo que se usó para limpiar la copa de vino tuvo que ser arrancado de un mantel en la fiesta, lo que significa que la decisión de matar se tomó en el momento. No fue algo planeado en el sentido habitual, y eso hace más probable que la persona actuara por necesidad inmediata». Camilla se quedó en silencio. La señorita Marple continuó: «Usted conocía su pasado con el doctor desde hacía años. Había vivido con Elliot, pero Thomas. Bueno, lo descubrió hace poco, ¿no?» La boca de Camilla se abrió y luego se cerró nuevamente, pero algo en su reacción no me convenció. Parecía demasiado sereno, demasiado dispuesto a asumir la culpa. Y entonces recordé cómo te miró cuando se lo llevó la policía. No había traición en sus ojos, solo alivio. En Camilla se levantó de repente. «Deberías irte». Pero la señorita Marple permaneció sentada. «Verá, Camilla, lo que más me preocupa es lo que encontré esta mañana». El corredor. En Camilla se quedó congelada. No se quemó. ¿Cómo cabría esperar si alguien quisiera destruir la evidencia? Se había escondido, hábilmente, debo decir, enrollado dentro del hueco de la barra de la cortina de tu estudio del piso de arriba. Bastante difícil de alcanzar. No es un lugar en el que uno piense, a menos que sea muy listo o muy desesperado. A Camilla se le quedó la respiración, atrapada en la garganta. La señorita Marple la miró, casi con tristeza. «Envenenaste al doctor Hollis. No lo planeaste, al menos al principio, pero cuando se rió de ti, cuando despidió a tu hija tu dolor, tú tomaste la decisión». Camilla se sentó pesadamente en el borde del sillón. Tenía el rostro pálido y las manos temblorosas. «No fue mi intención.
dijo finalmente, en un susurro. Simplemente pasó. Había traído el paño para limpiar un derrame. Lo había traído de casa. Tenía tintura en el bolso del botiquín. La tomé una vez, después de la muerte de Lilith. Solo unas gotas, para dormir. Ni siquiera pensé que fuera veneno. Hizo una pausa, pero cuando lo oí reír, recordé cómo se negaba siquiera a reconocerla. Recordé la carta que le escribí, pidiéndole ayuda. Nunca respondió. Lilith murió con dolor, señorita Marple. Murió pensando que no la querían. La señorita Marple cerró los ojos un momento, y Thomas Camilla negó con la cabeza. Encontró la carta. Sí, pero nunca me confrontó. Se enfrentó a Edmund. Pensó que lo había superado, que lo había dejado todo atrás. Solo le conté todo después de la fiesta. Marple abrió los ojos, y él se ofreció a asumir la culpa. Camilla asintió lentamente. Dijo que ya había sufrido bastante, que no podía soportarlo otra vez. Dijo que aún podía vivir. ¿Y tú? ¿Ibas a dejarlo? El rostro de Camilla se arrugó. No sabía qué más hacer. La señorita Marple se levantó y le puso una mano suave en el hombro. Todos llevamos el dolor a nuestra manera, querida, pero debes entender que el dolor no es una licencia para asesinar. Más tarde ese día, la señorita Marple regresó a la vicaría y solicitó hablar otra vez con el inspector Cray. Ha confesado, dijo simplemente la señorita Marple. Cray, aunque no sorprendido, exhaló lentamente. Ya lo creían, pero no podría demostrarlo sin tu ayuda. Al final habrías encontrado la tela, dijo la señorita Marple, pero podría haber sido demasiado tarde. Cray asintió. La acusarán, por supuesto. Sí, dijo la señorita Marple, pero con cuidado. Ya ha perdido bastante. Esa noche, el pueblo volvió a estar en silencio. El caso, aunque aún no estaba cerrado, había llegado a su hora de la verdad. Habría preguntas. Siempre las había. Pero el meollo del misterio había quedado al descubierto, y Little Dithering volvería a retomar su ritmo lento y educado. La señorita Marple estaba sentada junto a su ventana, con un chal sobre los hombros, mientras el viento susurraba en el jardín. Bebió un sorbo de té, mientras el vapor se enroscaba suavemente. Había una última cosa por hacer, ni para el tribunal, ni para el inspector, ni siquiera para el pueblo, pero para ella misma, para volver a contemplar la naturaleza de las personas, no con juicio, sino con comprensión, porque detrás de cada motivo, detrás de cada mala acción, había un corazón humano, defectuoso y frágil, y eso era, siempre, lo que la señorita Marple comprendía mejor. 2 días después de la discreta confesión de Camilla Lester, un silencio más profundo que la conmoción se apoderó de Little Dithering. Un silencio que no nació del escándalo, sino de la tristeza. Los aldeanos, aunque rápidos para hablar y más rápidos para sospechar, siempre habían sido más amables ante la inevitable verdad, y ahora que la verdad había salido a la luz, susurraban no con juicio, sino con algo más cercano a la reverencia. No fue solo el escándalo lo que lo silenció, fue el dolor que impregnaba cada rincón de la historia. Una mujer agraviada, una hija perdida, un esposo que intentó proteger, un alma demasiado herida para protegerse a sí misma. En la tienda del pueblo, Muriel Partridge repartía ahora bolsas de azúcar de cebada en un silencio casi absoluto, intercambiando solo asentimientos con sus clientes. El coronel Pritchard, siempre dispuesto a hacer comentarios, daba su paseo matutino sin alardear ni una sola vez de la Marina ni del Imperio. Y en la iglesia, el reverendo Clement no daba un sermón sobre el pecado ni el arrepentimiento, sino sobre la compasión, una palabra que perduró en el aire como incienso mucho después de terminar el servicio. Camilla Lester Powell, la custodia de la policía local, esperaba la acusación formal. Su esposo, Thomas, fue liberado por recomendación de Cray,
pero se había retirado de la vista del público. Las cortinas de su otrora bulliciosa casa permanecían corridas. El senador blanco ahora se alzaba fantasmal e intacto. Su austera perfección contrastaba con el desmoronamiento de la vida de sus habitantes. La señorita Marple, como era su costumbre, no se regodeó en su éxito no lo usa libro. En cambio, reanudó su rutina matutina como si nada hubiera cambiado, con pasos lentos, pero firmes, por las sinuosas callejuelas de Little Dithering. Habló en voz baja con los vecinos, envió mermelada de ciruelas a Judith Clement, y devolvió las novelas, atrasadas a la biblioteca, con su habitual meticulosidad. Solo quienes la conocían bien, quienes la habían observado de verdad en la fiesta, en el jardín, en la vicaría, en el salón con camilla, podían ver el peso tras sus ojos. Nunca fue triunfo lo que cargaba, siempre fue la silenciosa carga de la comprensión. Al tercer día recibió la visita del inspector Cray, que se encontraba en su puerta bajo el sol del atardecer, con el sombrero en la mano. «Quería agradecerte», dijo. «Quizás hubiéramos llegado a la verdad, pero tan viste lo que nosotros no vimos». La señorita Marple sonrió amablemente. «No fue tan complicado, inspector. La gente se revela constantemente. Simplemente no lo saben». Cray ladeó la cabeza. «Supongo que nunca explicarás cómo. Lo supiste, ¿verdad?» «Creo que ya lo he hecho», dijo. «Al menos en lo que importa». «Pero la barra de la cortina», dijo Cray. «¿Cómo pensaste en revisarla?» Los ojos de la señorita Marple brillaron levemente. «La esposa de mi difunto sobrino escondió una vez un regalo de cumpleaños dentro de uno. Un broche muy feo, pero un escondite ingenioso. Y cuando uno nota que falta una tela, algo que simplemente ha desaparecido, a menudo no ha ido muy lejos». Cray se rió entre dientes. «Lo dices como si fuera fácil». «No», respondió la señorita Marple, «no es fácil. Pero está claro al final». Se quedaron en silencio por un momento, mirando cómo el sol descendía tras los tejados de la aldea. «¿Testificarás si es necesario?», preguntó. «Si es necesario», dijo, «aunque espero que Camilla suplique». Cray asintió. «¿Y el pueblo?» La señorita Marple volvió su mirada hacia las chimeneas distantes y los techos de paja. Los setos ya dibujaban sus sombras al atardecer. «Se asentará», dijo. «Siempre lo hace, pero algo ha cambiado. La gente lo recordará, aunque finjan olvidarlo». Esa tarde, el sol se ocultaba tras el campanario de Santa Mildred, proyectando un largo rayo dorado sobre las lápidas del cementerio. La señorita Marple caminaba silenciosamente, con su bastón golpeando suavemente el sendero de grava. Se detuvo ante la nueva parcela que pronto llevaría el nombre del doctor Hollis. Ningún familiar había venido a reclamarlo, ningún amigo de fuera del pueblo había preguntado. Al final, sería enterrado no como un hombre querido, sino como un misterio resuelto. La señorita Marple inclinó la cabeza, no en señal de reverencia, sino de reflexión. Había hecho cosas terribles, cosas crueles, pero incluso los malvados, creía ella, merecían una despedida amable, no por ellos, sino por los que habían quedado atrás. Se dio la vuelta y avanzó un poco más, hacia las piedras más antiguas, donde el tiempo había suavizado las inscripciones. Encontró, como siempre, la lápida de Lelich, la hija de Camilla. La piedra era sencilla, no había flores en su base. La señorita Marple se inclinó lentamente y colocó allí una ramita de romero fresco de su jardín. «Para el recuerdo», murmuró. De vuelta en el pueblo, la vida continuó con cautela. El Instituto de la Mujer reanudó sus reuniones, aunque la última venta de pasteles fue discreta. Judith Clement dio largos paseos, a veces con su esposo, a veces sola. Alice Carroway, ahora libre de toda sospecha, recibió una oleada de compasión que recibió con tímida gratitud y bastante vergüenza. El King's Plum recibió menos clientes de lo habitual,
Pero poco a poco se reanudaron los viejos ritmos, charlas sobre dominó, quejas murmuradas sobre el clima y especulaciones sobre quién podría hacerse cargo del consultorio del doctor Hollis. Al 10º día, llegó una carta para la señorita Marple, escrita a mano en un sobre sencillo. Dentro, una nota escrita con la cuidadosa letra de Camilla. Señorita Marple, no espero perdón, pero espero que con el tiempo haya comprensión. Fuiste amable cuando pudiste ser cruel. Viste más de lo que quería mostrar. Y aún así, hablaste con suavidad gracias por proteger la poca dignidad que me quedaba. Camilla, la señorita Marple dobló cuidadosamente la carta y la colocó en un cajón junto a otras similares cartas que no hacían justicia, pero sí ofrecían cierto cierre. Y luego volvió a tejer. Se acercaba un bautizo, y el bebé necesitaría un gorrito en lana blanca y suave, justo lo que necesitaba. Mientras las agujas hacían clic silenciosamente bajo la luz que se desvanecía por la tarde, ella echó un vistazo a su jardín. Las rosas estaban de nuevo en flor en plenas y fragantes. Algunos pétalos se tiñeron de rubor, otros de un blanco níveo. Rosas resistentes, florecían a la luz del sol, sí, pero crecían mejor en un suelo que había conocido tanto la lluvia como la sombra, igual que la gente. En Little Dithering, la lluvia había pasado. Po